Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com, y nuestra página electrónica www.plazadearmas.tv. Bueno, pues vamos a tratar hoy sobre un tema que en este año se conmemora. Resulta ser que se conmemoran 70 años del exilio español en México. Así que vamos a hablar sobre ello el día de hoy. Es un proceso muy singular en donde se quedan compendiadas muchísimas cuestiones. No nada más es un exilio, nada más así, sino que en ese exilio o de ese exilio se desprenden instituciones, proyectos editoriales, proyectos intelectuales, proyectos académicos, proyectos científicos. Recordarán que hemos estado tratando también, por ejemplo, un programa sobre la Biblioteca Scriptorum y Grecorum, la Scriptorum, que fue un proyecto nutrido fundamentalmente por intelectuales, traductores españoles. También está el Fondo de Cultura Económica, en fin. Vamos a tratar hoy el tema del exilio español y también sus conexiones con uno de estos frutos de los que estoy hablando, que es el Colegio de México, en primerísimo momento, Casa de España. Para hablar de ello, tengo el privilegio de contar aquí con nosotros a la doctora Clara Lida. Hola, Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Doña Clara Lida es doctora por la Universidad de Princeton y profesora investigadora en el Colegio de México. Ha publicado extensamente obras sobre los movimientos sociales y socialistas en España y América Latina, y también ha estudiado la inmigración española a México y el exilio republicano español. Entre sus publicaciones está sobre el exilio, están los siguientes libros: Inmigración y Exilio, Reflexiones sobre el caso español, de 1997, México y España durante el primer franquismo, de 2001, y el más reciente, Caleidoscopio del exilio, de 2009. También nos acompaña José Antonio Matesanz. Hola, José Antonio. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. José Antonio es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también estudioso de la República, la Guerra Civil, las relaciones España-México. Clara Lida, además, ella es la que codirige junto con el doctor Tomás Pérez Bejo la cátedra México-España, creada en 2006, ¿verdad? 2006-2007, en el Colegio de México. ¿Es así? Exactamente, así es. La cátedra México-España, ahora ya hablaremos más sobre ello. Bueno, entonces se trata, como les digo, de 70 años de un proceso que solo en una primera perspectiva puede verse como un exilio, pero ya ampliando, ¿verdad?, el espectro de interpretación, ya las cosas se diluyen, porque exilio puede que no lo sea tanto, porque en el fondo, pues los pueblos españoles y americanos realmente en el fondo eran un poco lo mismo. Yo recuerdo que don Manuel Ortuño, el estudioso de Mina, me dijo una vez un comentario que estábamos caminando por la Alameda, y me dijo un comentario que sonará pues un poco obvio, pero en el fondo no lo es tanto, porque me dijo: claro, sí, yo le tengo mucho cariño a México, llevo años viniendo aquí, viví aquí muchos años, y me dijo algo, me dice: lo que pasa es que pues para un español es muy fácil hacerse mexicano. Y entonces eso suena un poco a obviedad, pero en el fondo no lo es, porque realmente somos en algún sentido lo mismo. Voy a decirles algo para un poco entrar en tema, de Jaime Torres Bodet, el libro de Equinoccio, es el último de sus memorias, y ahí hay una de las claves que por lo menos voy a poner aquí sobre la mesa para iniciar la charla. Tiene un poco que ver con lo que acabo de decir. Está don Jaime Torres explicando, déjenme decirles, Madrid 1931, nacimiento de la República Española, por aquí. Esto es un poco lo que va a comentar. Entonces dice lo siguiente Jaime Torres Bodet. Dice: el 14, la República fue proclamada en Madrid. Niceto Alcalá Zamora se hizo cargo del gobierno provisional. Alejandro Lerroux recibió el Ministerio de Estado, Fernando de los Ríos el de Justicia, y Manuel Azaña tuvo el valor de aceptar el de Guerra. Personalmente no tenía yo relación alguna con Alcalá Zamora y con Lerroux, pero cultivaba la mejor amistad con Azaña y con de los Ríos. Años antes había conocido en México a don Fernando, cuando vino a dar aquí varias conferencias. Una tarde nos encontramos en Sanborns, merendamos juntos, iba yo a despedirme al salir,
pero don Fernando me dijo, ¿no quisiera usted pasear conmigo? Deseará ver nuevamente de noche la catedral. Dimos 2 o 3 vueltas a la Plaza de la Constitución y de pronto don Fernando me preguntó, ¿por qué cree usted que he venido a México? Porque le invitaron a sustentar una serie de conferencias entre nosotros, le contesté. Sí, comentó él, la razón aparente es esa, pero lo que me interesaba sobre todo era completar mis conocimientos acerca de la historia de España. En efecto, 3 de sus mejores siglos, mi país los vivió en el suyo, le dice de los Ríos a Torres Bodet. Ya irá usted algún día a España y se dará cuenta de lo que hicieron los españoles en su solar, mientras los más audaces trabajaron en Nueva España y en el Perú, o en las tierras que llevan ahora los nombres de Colombia, Cuba, Chile y Venezuela. Dice Torres Bodet. Desde mi llegada a España lo comprobé, de los Ríos tenía razón. Se ha hablado mucho acerca del oro llevado a la península ibérica por los conquistadores, pero España se entregó a América con esperanzas que será injusto comparar con el interés consagrado por Inglaterra a sus posesiones en Oriente o en Occidente. Salvo excepciones ilustres, los mejores castillos y los más bellos templos de España son anteriores al viaje de Cristóbal Colón. Esto es más o menos lo que dice Torres Bodet. Así que, bueno, pues Clara, José Antonio, no sé qué primer comentario quisieran hacer sobre estos 70 años del exilio español en México. Bueno, yo quisiera empezar como un poco tratando de plantear algo como una cierta desmitificación de ciertos conceptos canónicos, de ciertas ideas canónicas, incluso empezando por lo del propio Torres Bodet, si se me permite, claro. Empezar una pequeña provocación intelectual. Me parece que han pasado suficientes años desde 1930 o 31, cuando está escribiendo Torres Bodet sobre la elección del popular para elegir una república democrática, como para plantearse que es una visión un poco hispanizante de las relaciones entre México y España, que nunca fueron relaciones, sobre todo después de la independencia, entre pares, sino entre países que desarrollaron muy frecuentemente desencuentros más que encuentros. De modo que esa visión es una visión un poco del intelectual hispanizante, que se encuentra con otro intelectual hispánico como es don Fernando de los Ríos, un gran jurista, un hombre de gran envergadura, pero que también está usando esa visión de ese hispanismo que surge después de la guerra del 98 y de la pérdida del Imperio Español ya radicalmente después de perder Cuba. Ahora bien, con los años uno empieza a conocer un poco más las historias y a ser un poco más cauteloso sobre esa euforia del encuentro, y creo que lo que habría que plantearse es que México y España han tenido encuentros y desencuentros, y que el exilio es parte de esa historia de encuentros y desencuentros. Por un lado, la apertura de México a recibir a un contingente masivo que empieza masivamente en el 39, aunque ya habían llegado antes, desde el comienzo de la Guerra Civil, pero que ni la llegada ni la instalación fueron mecanismos tan suaves y tan fáciles. Hubo conflictos, diferencias, resistencias de las dos partes, porque tanto el que recibe como el que llega tienen visiones distintas, y hasta que llegan a encontrarse puede pasar un tiempo, y a veces un tiempo largo. Esa sería una especie de propuesta. José Antonio. En relación a esto, yo suelo decir que la recepción de los refugiados españoles republicanos fue una recepción muy diferenciada. Ciertamente el gobierno les abrió las puertas. Cárdenas llevó a cabo una política de apoyo a la República Española durante toda la Guerra Civil, de apoyos muy fuertes, muy sólidos, muy importantes. Esa política culmina con la apertura de México a los refugiados. Ciertos sectores del gobierno, no todos, los recibieron bien. Si Cárdenas había dicho, les abrimos las puertas, pues bastaba con que Cárdenas diese su anuencia, diese su permiso, para que muchísima gente, digamos, se alineara.
del gobierno? ¿Como quién? ¿Como Bassols? Bueno, los que participaron activamente en esto, y para mí los más importantes fueron Narciso Bassols, por un lado, Isidro Fabela, Gilberto Bosques, Luis I. Rodríguez, y toda una enorme pléyade de diplomáticos mexicanos que actuaron en favor de la República Española durante la Guerra Civil y después de la Guerra Civil. Entonces, un sector del gobierno los apoyó. Habían apoyado también toda una serie de amigos de Cárdenas, de mexicanos ilustres, que propiciaron, por una parte, la llegada de los niños de Morelia, la doña Amalia Solórzano de Cárdenas, primero los niños de Morelia en el 37, después la Casa de España en México en el 38, ¿no? Que un asunto, una institución que impulsó don Daniel Colcillo Villegas y don Alfonso Reyes. Es decir, hay un sector, dijeron, vengan. Otro sector, hay que tener en cuenta que la sociedad mexicana es una sociedad muy variada. Claro. Es una sociedad conservadora. Hacía poco tiempo, en los 20, a fines de los 20, había habido una guerra cristera muy dolorosa, muy fuerte, muy dura. Y claro, ya las cosas estaban más o menos tranquilas en relación a las relaciones Estado-Iglesia, que siempre fueron un grave problema para la República Mexicana en el 19 y para la República en el 20, ¿no? Y que, pues de alguna manera, hizo que se viera a estos que venían con la combinación de características más explosivas para un mexicano, ¿no? Por un lado, gachupines, son gachupines, claro. Nos invaden los gachupines. De nuevo. Y peor tantito, gachupines rojos, ¿no? Rojos. Yo puedo decir que desde un principio a la República Española se la tiñó de rojo. Desde un principio la prensa mexicana insistió, esta es una república comunista. Que no era cierto. No era cierto. O no del todo, ¿no? Ni del todo. En parte los comunistas participaron en la guerra, actuaron en la guerra, pelearon en la guerra, pero de ninguna manera se podía decir que esa fuera una república comunista, ¿no? En todo caso, pues propiciaron que nada más México y nada más Rusia les vendieran armas durante la guerra y que la república perdiera la guerra, en mi opinión, por falta de armas, fundamentalmente, y porque la abandonaron diplomáticamente, la traicionaron las grandes democracias del mundo, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, Checoslovaquia, todas las democracias abandonaron a la república al ataque del fascismo alemán e italiano, que apoyaron con ejércitos, con armas, con diplomacia, la rebelión de los generales africanos españoles. Entonces, México, bueno, hubo quien los recibió mal porque eran gachupines, hubo quien los recibió mal porque eran rojos. Con el tiempo se fueron dando cuenta, pues, de que ni eran tan gachupines ni eran tan rojos, porque los republicanos desde un principio se plantearon como un criterio ético. Nosotros no venimos aquí a enriquecernos, no venimos a ser este gachupín que pues característicamente se le ha estereotipado como un explotador, como alguien que funcionaba nada más en cantinas y en burdeles, o como, ¿qué diré yo?, capataces de hacienda, o abarroteros, etcétera, etcétera, el estereotipo del gachupín. Y de pronto tenemos aquí un grupo de gente en el cual vienen, ahora ya está más o menos especificadas las diferencias entre ellos, un 30% de intelectuales, un 70% de gente muy formada, de técnicos, entre los cuales no había ni un solo analfabeta. Y entonces estos vienen, según ellos mismos lo dicen, a asociarse a las luchas del pueblo mexicano. ¿Fueron alrededor de medio millón? No, medio millón, menos de medio millón salen
de España a Francia y a otros países. Los que llegan a México no sobrepasan los 20,000. 20,000, Ahí hay una especie de gran mito, llegaron millones. No, llegaron 20,000 a México, teniendo en cuenta, agregaría yo, que si bien el gobierno mexicano abre las puertas y trata de apoyar en todo lo posible, México es un país sin grandes recursos en ese momento, y atravesar, preparar, fletar barcos y venir a América no era una empresa que se pudiera hacer de la noche a la mañana, se necesitaba dinero, etc. Y esos recursos económicos no salieron del gobierno de México, eso hay que tenerlo claro. Salieron del propio gobierno de la República, que había logrado sacar fondos antes de que la guerra terminara, y utilizó una parte de sus recursos económicos para pagar y en fin, poder financiar las expediciones para que salieran los exiliados de la propia España y vinieran a América, a México en primer lugar. Y otras instituciones y organizaciones internacionales humanitarias que también apoyaron. Los cuáqueros fueron muy importantes en el apoyo, algunas instituciones inglesas, en fin. Pero en realidad el gran apoyo salió de los propios organismos de la República en el exilio. Y eso permitió también que con esos dineros los españoles que llegaban a México empezaran a asentarse, incluso a tener un poco de dinero de bolsillo para poder comer, pagar una habitación modesta e instalarse, dar los primeros pasos. Eso fue mayoritariamente lo que sucedió con la llegada de los exiliados masivos en 39, 40, hasta 41 que siguieron llegando, 42 ya va disminuyendo, la guerra de Europa, la Segunda Guerra Mundial va impidiendo cada vez más el corte y el cruce del Atlántico, y finalmente en 43 se para reanudarse muy lentamente, reuniones de familias, algunos que se quedaron, hasta más o menos mediados de los años 50, que es cuando ya realmente se puede decir que el exilio termina. Sí. Adelante. Tiene varias peculiaridades este proceso. Una de ellas es que vienen con la idea de que van a regresar pronto. Claro. Uno de los mitos es que hubo quien no deshizo la maleta y tenía la maleta lista para regresar corriendo a España, ¿no? Pero, bueno, la República había perdido la guerra y inmediatamente después, en septiembre del 39, el parte de victoria de Franco es del 1 de abril de 1939. El 1 de septiembre de 1939 estalla la Guerra Mundial, ¿no? Y es una guerra que, por una parte, obstaculiza el traslado, y por la otra, por una parte, bueno, España está hasta cierto punto aislada, aunque participó en la guerra apoyando a Italia y Alemania, no abiertamente, nunca declarando la guerra, pero sí con toda una serie de apoyos logísticos, tanto en España como con materiales, en fin. Pero se suponía que los refugiados iban a regresar pronto. Y claro, en 45 termina la guerra y la esperanza se enciende otra vez, así, pero se enciende muchísimo, ¿no? Y hasta el grado de que aquí en México se reconstituye el gobierno de la República en el exilio, ¿no? En agosto de 1945 se ponen de acuerdo. Solo hasta que acaba la guerra. Solo hasta que acaba la guerra, porque el gobierno republicano está muy separado, muy dividido, y hay sectores que no reconocen a los, digamos, a los restos del gobierno republicano. Por un lado está don Juan Negrín, que fue el último presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y por el otro lado hay todo un grupo de refugiados que no aceptan el gobierno de don Juan Negrín, entre ellos, muy destacadamente, Indalecio Prieto, los prietistas y todo un sector del exilio que no quieren reconocer los restos del gobierno los restos del gobierno republicano. Yo ahí agregaría algo que evidentemente tiene que ver con la realidad misma de la República. En primer lugar, el perfil del exilio corresponde al perfil socioeconómico de quienes en España apoyaron la República.
es decir, es un microcosmos de España, de la España republicana, el exilio en sí. Y también es un microcosmos o una reproducción de lo que era el gobierno de la República, con sus distintos grupos políticos, sectores encontrados, intereses en conflicto, izquierdas, centros, derechas dentro de la República, porque también las había, que con luchas por el poder y con luchas que luego, al acabar la guerra, se convirtieron en acusaciones de por tu culpa, por la mía, en grandes batallas, casi se puede decir, que rompieron la unidad de un exilio político y que mantuvieron al exilio fragmentado políticamente, como había estado fragmentado en la propia España, pese al Frente Popular y a la Unión de Izquierdas en 1936 y pese a la historia misma que los había aglutinado ante el franquismo y el fascismo. Pero luego de eso cada cual va retomando sus rumbos, partidos socialistas, izquierdas republicanas, radicales, Partido Comunista, anarquistas, etcétera. Esa pluralidad ideológica, pluralidad de asociaciones, lleva también a una pluralidad de conflictos. Claro, sí. Nada fue miel sobre hojuelas, ni de un lado ni del otro. Vamos a hacer un pequeño corte, lo dejamos aquí en este punto y estamos de vuelta con ustedes. Perfecto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Clara Lida y con José Antonio Matesanz sobre los 70 años del exilio español y antes del corte Clara estaba comentando que, pues digamos que en el exilio estaba refractado, digamos, todas las dialécticas, las múltiples dialécticas internas de la República y uno de esos ejemplos es precisamente esta revista Las Españas que editó precisamente, aquí lo pongo sobre la cámara, aunque luego ya en la edición lo ponen mejor. Esta es una edición del Colegio de México y Fondo Eulalio Ferrer, historia de una revista del exilio que estuvo del 46 al 63. Es un excelente trabajo porque son como 200 páginas de trabajo introductorio, bastante bueno, y luego aquí reproducen los varios artículos, números, entrevistas, etcétera. Esta es una revista republicana, antifranquista, sí, pero que también aquí estaba reproducida los antagonismos de la República. Bueno, es una revista que sí refleja un sector de la República, un sector progresista, incluye socialistas, incluye, en fin, personas que están preocupadas por pensar qué es lo que va a suceder cuando España vuelva a ser democrática. Claro, es que todos tenían el horizonte era la esperanza, como dijo José Antonio, la esperanza de que una vez terminada la guerra, aquellos países que habían estado alineados o aliados o cercanos a las potencias nazifascistas, al acabar la guerra, pues desaparecieran esas dictaduras, como la de Franco. Así como desapareció la alemana, la italiana, etcétera, se esperaba que también cayera la dictadura franquista, pero las grandes potencias tenían otros intereses. Y España y en España no cayó Franco, no cayó la dictadura y la esperanza del cambio se fue postergando año con año. ¿Cuándo fue el encuentro de Franco con Eisenhower? En los 50, ¿no? El 52 o 54. Que fue ahí digamos, en 52 se establecen las bases, un tratado de bases norteamericanas en que Estados Unidos se compromete a apoyar económicamente al régimen a cambio de la concesión de bases militares en España. Y en ese momento ya la esperanza de cambio muere, porque si bien no había sido plenamente reconocido por Estados Unidos todavía en las Naciones Unidas, entre la fundación entre 45 y 52 se esperaba un poco la postura de Washington en contra de la dictadura. La Guerra Fría lleva a replantear completamente las alianzas con países antidemocráticos como el español, por no decir dictatoriales y totalitarios, pero por lo menos antidemocráticos. Claro, y entonces Franco puede utilizar su figura como el primer combatiente en contra del comunismo. Ya para el 45, la Guerra Fría, son las democracias occidentales en contra de Rusia, ¿no?
Y entonces, pues Franco, que había disque combatido en contra del comunismo, pues utiliza todo eso como una moneda de cambio para integrarse al mundo. Primero lo acepta la UNESCO, luego lo acepta la ONU, ¿no? Y entonces la dictadura franquista, que fue verdaderamente brutal, represiva, durante los años de la guerra mundial, Franco aprovechó para llevar a cabo uno de sus dichos. Él dijo al principio de la guerra: si es necesario, fusilaré a media España. Y durante esos años fue exactamente lo que hizo, tratar de fusilar a media España y de liquidar a todos aquellos que hubiesen tenido algo que ver con el Frente Popular, que hubiesen tenido algo que ver con la República. A mí me preguntaban, bueno, ¿qué arriesgaba a alguien que se quedase en España? La muerte, la cárcel, la muerte civil, el no tener trabajo, el no tener nada, porque hasta sus bienes les estaban expropiando, ¿no? Y matándolos, así de sencillo. La represión franquista durante esos años es brutal. Y claro, a partir del 45, cuando los refugiados españoles en México se dan cuenta de que no van a regresar en éxito con la República, pues deshacen la maleta y se empiezan a integrar más en serio con el país. Porque entonces ya no es cuestión de vamos a regresar a nuestro país, vamos a regresar a España en triunfo. No, quién sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí. Y entonces se empiezan a integrar. Ya habían empezado a integrarse desde el momento mismo en que llegaron. Desde el momento mismo en que llegaron, empiezan a admirarse del paisaje, de las costumbres, se integran los profesores en la UNAM, en el Politécnico, en el Instituto de Antropología, los médicos se integran en los hospitales, fundan toda una serie de instituciones. Entre ellas, pues está el Colegio de México, ¿no? En realidad la fundación es mexicana, porque es Cosío Villegas, Alfonso Reyes, españoles, y luego se integran mexicanos. Es decir, cuando se plantea el problema de que termine el sexenio de Cárdenas y empieza otro que quién sabe qué actitudes vaya a tomar, pues hay que mexicanizar la institución. Y la Casa de España se convierte en el Colegio de México. Lo estudiamos Clara y yo en un libro que ahí está para que el que quiera ver los intríngulis de ese proceso, ¿no? Sí, hay que decir que desde luego es un gran momento de fundación de instituciones. Claro. Después de todo, estamos aquí muy cerca del Instituto Politécnico Nacional, fundado también, si no me equivoco, por Cárdenas en esa década. Está el Instituto Nacional de Bellas Artes, está el INA, está el Colegio de México, es decir, es una época cardenista de fundación de instituciones culturales, académicas, artísticas, el Fondo importante. De Cultura en 34. 34. Es decir, sí, todo ese sexenio cardenista es un sexenio fundacional. Que vertebra el Estado mexicano. Que vertebra además la cultura para el Estado mexicano, la educación para el Estado, es decir, que vertebra la modernidad en términos de lanzar a México a un proyecto de forjar generaciones y espacios de conocimiento que lo independicen y no lo hagan dependiente como había sido hasta entonces, de muchos elementos extranjeros sin sus propias instituciones para desarrollarse y crear cultura, ciencia, conocimiento y arte. Ahí, a mí en una entrevista que le hice a Porfirio Muñoz Ledo aquí en Plaza de Armas, me decía que él forma parte de la generación que en algún sentido, desde algún punto de vista, puede considerarse como que era verdaderamente continental gracias al Fondo de Cultura Económica, porque leían y se formaban en la colección de breviarios del Fondo de Cultura. Sí, que ahí leían todos lo mismo. El fondo se funda en 1934, sí, pero lo funda Daniel Cosío Villegas a partir del 34, sí. Y lo funda además habiendo ido previamente a España y le negaron el proyecto queriendo que o bien Espasa Calpe o bien Ortega y Gasset y Revista de Occidente se hicieran cargo de un proyecto que era el de los clásicos de la economía. Cuando el fondo se llama Fondo de Cultura Económica, no porque fuera cultura barata, económica en el sentido de a buen precio, sino porque era la cultura de los economistas. Claro, tenía una idea de que conocer a los teóricos de la economía era ayudar también al crecimiento del país.
no lo aceptan los españoles ni lo ven como una cosa importante, viene a México, aquí se funda el fondo en 34 y luego se va nutriendo de esas sucesivas generaciones de exiliados que empiezan con la República pero que terminan en los años 80 con los sudamericanos, centroamericanos que vienen a México. Es decir, se ha nutrido de una fuerte inteligencia mexicana, pero también de una inteligencia refugiada. Claro. Sí. Además, bueno, tú presentabas ahí las Españas, hay muchas otras revistas de refugiados. Los refugiados propiciaron la creación de instituciones para tener trabajo ellos mismos en sus propias instituciones. Y ahí están las instituciones educativas de las cuales perviven hasta hoy el Luis Vives y el Madrid. Hubo otras que terminaron en un determinado momento, pero fundaron muchas editoriales, Séneca, UTEA, un montón de editoriales, y además los refugiados... Incluso catalanas, hay que decir, sí. Incluso gallegas. Joaquín Mortiz no es... No, Joaquín Mortiz es un español. Díez Canedo, correcto. Es un español que estaba enamorado de la literatura contemporánea y se dedicó a publicar autores nuevos, modernos. Pero ya más tarde, mucho más tarde, porque él empieza en el Fondo de Cultura y hacia comienzos de los 60 funda su editorial, Joaquín Mortiz, pero ya tarde, no es de la primera oleada, digamos, no. Lo que dice José Antonio es cierto, hay una serie de instituciones y revistas y editoriales fundadas por exiliados para mantener viva la cultura republicana que está desapareciendo y siendo destruida en la España franquista, y para mantenerla viva en México, pero también para el resto de América Latina y del exilio que está disperso por el mundo. Hay que recordar que en México hay una porción muy mínima del exilio español total. 20,000 de esos primeros 500,000, muchos regresaron a España, porque cuando invade Alemania, bueno, al comienzo de la Segunda Guerra, pero ya con la invasión alemana de Francia, entre morir a manos de los nazis o morir a manos de una guerra que no era la propia tampoco, una guerra mundial, o tratar de regresar, muchos regresaron. Pero el hecho es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en Francia quedan cerca de 150,000 a 200,000 exiliados todavía. De modo que los que vienen a México son, si acaso, el 12% de los que quedaron en Europa, más los que siguieron a otros países latinoamericanos. Argentina, Venezuela. Argentina, Venezuela, Cuba. La República Dominicana, paradójicamente, bajo la dictadura brutal de Trujillo, inicialmente recibe a unos 5,000, pero por razones muy espurias, y luego ellos van huyendo cuanto más rápidamente pueden. Intelectuales que fueron a Puerto Rico, algunos Estados Unidos. García Vaca estuvo primero en México y en Venezuela. Y él funda, si no mal no recuerdo, la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Yo creo que de Caracas, sí, Caracas, así es. No se queda en México, en fin, García Vaca no encuentra un espacio para desarrollarse como él quería y se va a Venezuela. Ahora, yo diría una cosa también un poco para ir con lo anticanónico de nuevo, un poco para plantearnos nuevas preguntas sobre el exilio, más que quedarnos con las preguntas dadas, respecto de lo que decía José de la integración, los mecanismos de integración, los mecanismos para insertarse, los colegios, las editoriales. Se puede pensar que son mecanismos de seguir con la vida en México y recuperar la vida de una España perdida. Pero también se podría pensar que esa España perdida, mantenerla viva en el exilio, es vivir un doble exilio, el exilio de esa España y el exilio del país receptor. Es decir, hay un momento en que el refugiado, el asilado español, no se integra tan plenamente. Habría que preguntarse hasta dónde los colegios del exilio, que permiten que niños pequeños, hasta la adolescencia, se formen encerrados en el mundo del exilio, llegan realmente a conocer la sociedad mexicana, llegan a integrarse a México. Si tú eres un crío que ha llegado a México a los 5 años y empiezas la primaria, la secundaria y la prepa en un colegio del exilio,
¿Cuánto conoces del mundo exterior? ¿Cuándo te enfrentas en realidad a lo que es insertarte en la sociedad mexicana? Es una pregunta que queda todavía por contestarse. Yo tengo algo que decir al respecto, porque una de mis alumnas, hija de refugiados, se quejaba de que a ella, su familia no le permitía ir a ver películas mexicanas. Y yo le respondí, a mí tampoco me dejaban ir a ver películas mexicanas. No, claro, yo soy hijo de inmigrantes españoles, ¿no? Y sobre todo las películas de rumbo. Es decir, rumbo, antes de la guerra, antes del conflicto. No, en los años 20. En los años 50. No, tus padres. Mis padres. No, mi padre llegó aquí en 1914 y mi madre en 1928. Ellos son inmigrantes españoles, gachupines para entendernos bien y a mucha honra también, porque mi padre sí era hombre de a caballo, ¿eh? Entonces, esto me dice a mí que en distintos sectores de la sociedad mexicana se crearon distintos guetos, por ir rápidamente, ¿no? No solamente el gueto republicano, que fue un gueto, estoy totalmente de acuerdo en esto de que hasta qué grado se integraron. A los 18 años, a los 17 años, saliendo de la prepa, de pronto se encuentran con un país que es totalmente extraño y empiezan a conocerlo cuando empiezan a estudiar alguna profesión. Muchos me han dicho eso, ¿no? Yo empecé a mexicanizarme cuando empecé a estudiar en la UNAM y a ver a mis colegas. O en el Poli. O en el Poli, y a ver a mis compañeros y a mis compañeras morenos y mexicanos, por acabar pronto, ¿no? Pero a lo que voy es a que la sociedad mexicana fue y es todavía muy propensa a crear estos guetos. El gueto republicano, el gueto de una clase media católica que no le permitía a sus gentes ir a ver películas mexicanas de rumberas, porque todas ellas eran indecentes, etcétera, etcétera. Es decir, estos compartimentos estancos de no me toco, no te toco, ¿no? Añadiéndole el de los regionalismos, los gallegos, los catalanes, añadiéndole los asturianos, ¿no? Sí. Y no solamente los regionalismos españoles, los regionalismos mexicanos, porque aquí también tenemos un club veracruzano, y un club norteño, y un club esto, y un club lo otro, ¿no? Es decir, esos regionalismos funcionan, y pienso que son formas de identidad, pero de separación. Es decir, yo soy distinto, ¿sabes? No sé en qué, ¿no? Sí, habría que de nuevo preguntarse. De hecho, Maxov, en La gallina ciega, Maxov cuenta ahí que es cuando va a España en el 67, me parece, y que va a Barcelona, y entonces dice que le dio mucha risa, había una pinta en Barcelona, porque en esos momentos, cuando estaba Maxov ahí, iba a haber designación del obispo catalán, del obispo de la diócesis correspondiente. Y entonces que decía una pinta, queremos un obispo catalán. Y entonces que abajo alguien le puso después, como somos mayoría, queremos que sea de Almería. vamos a hacer otro corte más y estamos de vuelta con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta a estos Plaza de Armas. Estamos hablando sobre los 70 años del exilio español en México y tratando de desmenuzar la cuestión. Nos quedamos con José Antonio. ¿Nos comentabas? Sobre la integración de los españoles al país, así para precisar, ¿no? E incluso para diferenciar, porque tengo la experiencia de mi madre que llegó a una conclusión. En México siempre me han tratado como española. Y en España, cuando regresé, yo era la mexicana. Entonces, ¿de dónde soy? Y aquí en México, sobre la integración de los refugiados, tengo el testimonio, está escrito, de Gauss, del filósofo José Gauss, que decía, yo en México me integré muy rápidamente y muy a gusto, porque estaba muy a gusto desde el punto de vista de la vida privada y desde el punto de vista de la vida pública. Bueno, desde el punto de la vista pública, él tenía muchas cosas que él no podía hacer, porque no podía ser ni siquiera consejero técnico en la facultad porque no era nacido en México, y consejeros técnicos en la facultad solamente nacidos en México. Pero él decía que él se sentía muy a gusto en su vida privada y en su vida pública.
Y luego tengo el testimonio, lo traigo ahorita a colación sobre esto, de dos poetas. Una, Angelina Muñiz, ha escrito muchas novelas, tiene una obra literaria muy grande, poemas, y hay un poema que a mí me dijo algo y lo comenté con ella, ¿no? Va diciendo que ella abría su ventana y veía un paisaje que sencillamente no era el suyo, no se hallaba con ese paisaje, hasta que un buen día de pronto se dio cuenta de que esos volcanes eran de ella, y en ese momento se sintió mexicana. Y luego está el otro testimonio del poeta Luis Cernuda, uno de los más grandes poetas de toda esa generación del 27, que se sintió siempre extraño en este país, hasta que se enamoró. Y dijo, cuando me enamoré, me sentí mexicano, porque su amor era mexicano, ni más ni menos. Y entonces, llegar a integrarse, Luis Ríos regresó a España y regresó corriendo porque no se hallaba en España. Don Wenceslao Roses fue a España. Y de hecho fue como senador, ¿no? Senador, estuvo allá como senador y regresó, pues yo creo que mentando madres sobre España, y regresó furioso con España. Soy mexicano, ya estoy integrado en México. Entonces, ¿yo hasta qué grado soy mexicano? Esto de la integración. Bueno, eso hay de muchas la identidad, formas, en realidad. Hay muchas formas de integrarse. Porque yo ahí diría ciertas cosas, integrarse y no integrarse. Un poco, por ejemplo, el caso de quienes vuelven al acabar la dictadura y se encuentran con una España que ni los reconoce ni ellos reconocen. Bueno, no era para menos, no. Habían pasado ya 40 años, ¿cómo no iba a ser otra España? Era un poco vivir en el pasado, vivir en una España que había dejado de ser, vivir en vilo, con recuerdos de una república perdida. Y eso a veces también entorpecía integrarse plenamente a México, echar raíces sentimentales, no tanto en el sentido de, bueno, mis hijos se educan tal, yo vivo en México, los olores no me son extraños, los volcanes no me son extraños, pero desde pequeños seguimos usando la Z y la C, desde pequeños seguimos diciendo soy exiliado republicano, no dicen soy mexicano a pesar de tener la nacionalidad. Es decir, hay resistencias a la integración, sí, y hay de un lado y del otro. Yo no la llamaría gueto como lo llamaste tú. El gueto se impone desde afuera por una sociedad que impide que una minoría salga de su espacio. Nadie les impuso a los españoles quedarse encerrados sobre sí mismos, pero se dio. ¿Qué tan diferente puede ser o qué tan similar puede ser ese exilio español en sus distintas modulaciones con otro tipo de exilios como el libanés, el japonés? No fueron exilios exactamente, claro. Hay que distinguir migraciones de exilios, pero sí, aunque haya en el fondo razones políticas, claro, para que una emigración se pueda dar. Pero por cuanto a los procesos de integración, yo creo que evidentemente que un español la tiene mucho más fácil, me imagino, ¿no? Más fácil o no, porque ¿qué es fácil? Sí, que un japonés. Es decir, o que un libanés, ¿es aprender el idioma? Esa es una cosa distinta. Pero el saber el idioma facilita o dificulta la integración. No, la facilita totalmente. Todo depende. Mira, hay un estudio sobre los españoles refugiados en Francia que tuvieron que ir a escuelas públicas, que tuvieron que aprender francés para poderse desempeñar en sus trabajos, que tuvieron que mantener una vida abierta con la comunidad francesa receptora, y que ellos mismos se fueron integrando y acabaron, los hijos pequeños, incluso los que habían nacido en España, pero que llegaron a París ya de pequeños o adolescentes, siendo tan franceses como el que más. Es decir, ¿por qué en México, donde el idioma no era un obstáculo, sin embargo la identidad se mantiene más fuerte? Esa es la pregunta, claro, que no está respondida. Yo lo que quiero decir es, no nos vayamos con el tópico, vayámonos, ya han pasado 70 años, yo creo que podríamos seguir reflexionando más a fondo, seguir cuestionando verdades dadas,
y empezar a pensar qué hay en la sociedad receptora, qué hay en el fenómeno mismo del exilio y qué hay entre quienes llegaron, que hace que esa integración no se dé de una manera tan completa como uno creería que se podría haber dado por las facilidades otorgadas. ¿Será que la facilidad en realidad no fomenta la integración? ¿Será que tener colegios al margen de los chicos mexicanos no fomenta la integración? ¿Será que tener dineros propios y empleos creados por la República no facilita la integración? Seguramente que sí. ¿Y será que estamos hablando además de ciertos sectores sociopolíticos, socioeconómicos y no de otros? Porque sabemos muy poco de la mayoría del exilio. La mayoría del exilio no fue intelectual, no fue profesional, no fue culta, no fue educada. La mayoría del exilio, más que el 70%, fueron trabajadores, fueron asalariados que entraron en distintas áreas de la vida mexicana de los servicios, electricidad, radiocomunicaciones, transportes, o en la vida de la industria, de las manufacturas, de los talleres. Pero como no dejaron testimonios, como los conocemos desconocidamente, como no tenemos idea de quiénes son, no sabemos cómo funcionó ese mundo del trabajo cotidiano, y entonces usamos a 5 intelectuales como la referencia del exilio. Yo creo que ese es el gran problema de los estudios sobre el exilio, y creo que José Antonio y yo hemos colaborado al mito al escribir el libro sobre la Casa de España. No, pero bueno, se agradece. Y convertirlo como si fuera un exilio intelectual. Yo recuerdo una vez que estaba en Madrid precisamente y me encontré a una señora de la República Dominicana con su niña, y su niña habrá tenido 5 años. Y entonces le pregunté, ¿de dónde eres, chaparrita? Le dije a la niña, ¿no? ¿De dónde eres? Y entonces no me respondía, se quedaba callada, no me respondía. Y entonces, pues ya como que no me respondió, y entonces la mamá dijo, de República Dominicana, dile que eres de República Dominicana. Y entonces, cuando dijo eso la mamá, estaban por irse, y entonces ya antes de irse se volteó la niña y me dijo, y también soy española. Porque y estaban, no, eran inmigrantes. Bueno, quien por lo menos... Sé que es una bronca, ¿no? Quien por lo menos en charlas, en pláticas así académicas y no académicas de amistad, lo ha planteado ha sido Dolores Plá. Es decir, un estudio sobre el prejuicio, un estudio sobre los prejuicios radicales que hay en esta sociedad, tanto en la sociedad española como en la sociedad mexicana. Ella decía que el prejuicio no es de blancos y negros, el prejuicio es de tonalidades de piel. Y el prejuicio puede ser también, precisamente, de una ubicación jerarquizada socioeconómica. También la sociedad mexicana, con sus propios prejuicios, al final prefería al rojito, pero blanco, que al revolucionario, pero indígena o moreno. Es decir, los prejuicios vienen de ambos lados. También el exiliado se integra en la sociedad mexicana sintiéndose blanquito y con un estatus distinto ante los demás. Hay muchos ¿Por qué es conflictos. español? Porque es español y porque es europeo y porque, bueno, es otra cosa, es güerito. ¿Cuál es la relación entre, hablar de los exiliados, ya vemos que no se puede hablar de manera unívoca, pero el Partido Acción Nacional, por ejemplo, ¿qué relación tiene con los inmigrantes? Ahí sí puedo decir algo. Soledad Loaesa, la politóloga del colegio, escribió una historia sobre el Partido Acción Nacional y muestra cómo el periódico de Gómez Morín, en los años justamente al terminar la guerra y empezar los juicios franquistas contra los republicanos, va publicando la causa general franquista semana por semana, número por número. Que el periódico era La Nación, me parece. No recuerdo el nombre, yo no puedo decir. Recuerdo que era el periódico que dirigía Gómez Morín, y que publica el documento más terrible de la España franquista en la represión y en la cerrazón. Yo con eso me quedo. No quiero hablar de otras cosas porque con eso me quedo. Si a esas vamos, pues hay que recordar que durante la Guerra Civil uno de los apoyos más importantes de los generales sublevados fue el de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, hasta el grado de que hay quien dice
que el sistema establecido por Franco no fue un nacionalsocialismo como el nazi, sino que fue un nacionalcatolicismo, porque la Iglesia Católica declaró que aquello era una cruzada a favor de la civilización occidental, a favor del cristianismo. El Papa felicitó a Franco, está publicado, no lo estoy inventando, yo lo he leído, ¿no? Diciendo que gran defensor de la civilización occidental, del cristianismo. La cruzada la llama el propio Franco, claro, a la guerra civil, al alzamiento antidemocrático de un general que había jurado fidelidad a la República, para empezar. Y lo denominan así, una cruzada, ¿no? Y una cruzada, pues es algo que podríamos decir, para conectarlo con nuestros días, fundamentalista, ¿no? Algo como, ¿no?, para aterrar a cualquiera de nosotros, ¿no? Porque a cualquiera de nosotros, caídos en manos de algún fundamentalista, pues ya estaríamos quemados con leña verde, ¿no? Con leña verde, que se utilizaba para que el suplicio fuera más lento y más doloroso, que conste, ¿no? Entonces, relación de acción nacional, total, pues, pero del lado nacional, digamos, nacional de allá, ¿no? Bueno, en España a mí me dijeron que no debía yo de hablar de que los nacionales y los republicanos, porque tan nacionales eran los republicanos como los franquistas, o más. Bueno, sí, claro, de hecho Franco se levanta defendiendo la República. No, Franco se levanta en contra de la República. No, pero a nombre de... Bueno, no exactamente. No se levanta en nombre de una república. Franco se levanta en nombre de la restauración de las tradiciones españolas. Es decir, la república es el enemigo de la tradición, el enemigo de España. Él se levanta en favor de España, pero no en favor de la república, en ningún momento. Es decir, es un sublevado contra un sistema democrático y democráticamente elegido, porque se eligió en las urnas, y se eligió en las urnas desde 1931 hasta la última elección de 36. Claro. Votación popular abierta y con la participación de hombres y mujeres, porque se les había dado el voto a las mujeres en España. Y de sacerdotes y monjas, que votan masivamente. Además, es una república dividida, pero es una república democrática. ¿Y el proyecto de cuadernos americanos? Eso fue interesante, porque hubo convergencia. Mexicano. Claro, pero hubo convergencia ahí con muchos intelectuales españoles, por supuesto, porque los invitan a colaborar, los invitan a escribir, los invitan a hacer toda una serie de labores así relacionadas con la revista, ¿no? Pero sobre todo artículos, temas, porque efectivamente, como señaló Clara en algún momento, esto se amplió a pues digamos, a un sentido latinoamericano, ¿no? A un sentido incluso de cultura en español, aunque con el tiempo los refugiados se dieron cuenta de que no hablaban el mismo lenguaje que los mexicanos, que se podría utilizar ahí el chiste de Oscar Wilde, ¿no? Tenemos todo en común con los Estados Unidos excepto el idioma. Bueno, con el tiempo se van dando cuenta de que lo que se habla en México no es el español que ellos conocen. No, pero a mí me parece plenamente. No, pero que los pero es demasiado decir eso. Tampoco, no. Sí, Somos 400 millones los que hablan español y punto, ¿no? Bueno, pues hablamos con españoles diferentes. Hablamos españoles diferentes. Sí, hay una famosa anécdota que cuentan los propios exiliados de decir que que se encuentra un chico español refugiado recién llegado con la valija en el suelo, y que viene un chamaco mexicano y le dice: aguas con el manis que te vuela el beliz de la banqueta, y que el chico no entendió ni una palabra. Es decir, en efecto, hablamos español, pero los dialectalismos, los localismos son muy fuertes en uno y otro sentido. Y son españoles distintos. Yo me siento en casa, es grande, yo me siento en casa en Oviedo y en Caracas, ¿eh? Bueno, y aunque no entienda, y en Buenos Aires. Por cuanto al idioma, quiero decir. Me parece muy bien que te sientas en casa, sobre todo cuando estés ante un cocido, ¿no? Tradicional, o una buena comida, o un buen vino, ¿no? Pero de que hablaban lenguajes distintos, yo también te puedo contar una anécdota preciosa
de señoras que estaban en un condominio y se reunían afuera a platicar y esto y aquello, ¿no? Una de ellas era judía y la otra era refugiada, y de pronto la refugiada le dice a la judía, te dejo porque tengo a las judías en la lumbre, ¿no? Y salió corriendo porque había puesto unas habichuelas en la lumbre, ¿no? Judías, unos frijoles. Y la otra señora jamás le volvió a dirigir la palabra por haber dicho aquello. Así que hay localismos, y eso lo sabemos, hay dialectalismos en la lengua. Obviamente se habla el mismo idioma, pero no con una identidad de lenguaje, digámoslo así, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo. Les agradezco muchísimo a José Antonio Matesanz y a Clara Lida por haber estado hoy con nosotros hablando sobre el exilio español. No resolvimos que a lo mejor nada, pero creo que abrimos bastantes cuestiones. No estábamos aquí para resolver nada. El exilio no se va a resolver por nosotros, nunca, ni por las generaciones de historiadores que vengan. Mil gracias, Ismael, por tenernos aquí. Mil gracias, Ismael, también por permitirnos airear una vez más. De hecho, revisen este libro, que en verdad que vale la pena, aunque para ellos contribuye al mito, vale muchísimo la pena, la historia de la Casa de España y el Colegio de México. Muy bien, nos vemos la próxima.